Buenos días, estimados estudiantes del curso de Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Auditoría. En esta ocasión he decidido realizar este breve video con mira a la realización del primer examen parcial de su asignatura. Y para ello vamos a desarrollar el tema relacionado con la NIA 400. La NIA 400 es la NIA que le permite al auditor establecer normas o que establece normas y procedimientos para que el auditor conozca qué es el riesgo de auditoría y sus componentes. Vamos a desarrollar, por supuesto, también algún análisis relacionado con las normas internacionales de información financiera relacionadas con la NIA 400 o riesgo de auditoría. Y un ejercicio práctico encaminado a ejemplificar lo que ustedes van a realizar y analizar en el examen que se les propone. ¿Qué cosa es el riesgo de auditoría? Posiblemente hayan escuchado de este término, ¿verdad? En Auditoría 1 posiblemente lo hayan visto. El riesgo de auditoría es la probabilidad de que el auditor dé una opinión equivocada sobre unos estados financieros que han sido examinados por él mismo. Si decimos que es la posibilidad de que el auditor dé una opinión equivocada sobre unos estados financieros, ¿qué sería esta opinión? Si estos estados financieros no fuesen elaborados adecuadamente conforme normas y procedimientos establecidos o lo que señalan las normas contables o las normas de información financiera, si no están elaborados bajo este contexto y el auditor emite un dictamen, ¿qué diría su opinión? Si hablamos de que es la posibilidad de que el auditor brinde una opinión equivocada sobre estos estados financieros. Si los estados financieros no han sido preparados en todo lo importante conforme a estas normas contables y de información financiera, el informe del auditor puede estar equivocado en el sentido que él diga que los estados financieros examinados por él sí cumplen con estas normas contables y de información financiera, cuando en realidad están elaborados erróneamente. En otras palabras, es la posibilidad de que el auditor se equivoque en su opinión al dictaminar unos estados financieros, diciendo que esto está elaborado correctamente conforme un marco establecido, cuando realmente no está cumpliéndose con ese marco establecido. Ok. Esta es una posibilidad que siempre existe en la auditoría, es una característica, es un riesgo, como lo decimos acá, el riesgo de auditoría está presente siempre, en que el auditor puede emitir un dictamen equivocado, ¿verdad? Y el auditor lo que debe hacer en este caso, sabiendo que ese riesgo es propio de la profesión de la auditoría, es hacer un trabajo con la mayor calidad posible, ¿verdad? Un trabajo profesional ajustándose a las normas éticas y a todas las técnicas y procedimientos señalados en las mismas normas internacionales de auditoría como en las mismas normas de la profesión particular del ámbito donde él esté desarrollando su función. Cuando el auditor es demandado, si hay incumplimiento en alguna parte de su trabajo por alguna entidad que considera que su trabajo fue deficiente y que no le permitió advertir algunos de estos riesgos u otras circunstancias que según ellos debió ser revelada por la auditoría, el auditor lo que le toca es protegerse con una demostración, ¿verdad? Con sus papeles de trabajo que él lleva del examen, donde haya evidencia de que él realizó un trabajo acorde a estas normas profesionales, que el diseño de la muestra, el diseño de los procedimientos, la suficiencia en el tiempo para cubrir el examen, todos los detalles del trabajo realizado por él, ha sido tomado conforme las circunstancias que el caso ameritaba, que todo lo que él desarrolló profesionalmente se ajustaba a las necesidades de la organización. Y si él tiene esa evidencia, debe tener esa evidencia en su papel de trabajo, entonces con eso él se defiende ante cualquier circunstancia negativa que le pueda provenir, producto de una inconformidad o de hechos dolosos o de una naturaleza perjudicial para la organización,
y que ellos creyeron que debió haberlo previsto el auditor. Entonces él tiene como defenderse demostrando que hizo un trabajo profesional conforme le dictan las normas profesionales de su función de auditoría. Ok, como les decía, este riesgo siempre está presente, ¿verdad? Y puede ser causado o producido por varias circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Hablamos de los componentes del riesgo de auditoría. ¿Cuáles son esos componentes? El riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Cada uno de ellos, por separado o una combinación de ellos, puede llevar al auditor a emitir una opinión equivocada sobre unos estados financieros que fueron dictaminados por él. ¿Qué cosa es el riesgo inherente? ¿Qué significa la palabra inherente? La palabra inherente significa algo que es propio en su naturaleza, inseparable de un asunto, como el raciocinio en el ser humano, los sentimientos en el ser humano, como la posibilidad de cometer errores en alguna profesión. En este caso específico, riesgo inherente de la profesión contable son los riesgos de cálculos, de errores en partidas, de errores propiamente aritméticos, ¿verdad? Y esto proviene de la voluminosidad de datos que se maneja en el sistema contable, ¿verdad? Y que hay que aplicar criterios contables, hay que tener cierto dominio y conocimiento importante de las normas, de las reglas, ¿verdad? De la clasificación contable que debe aplicarse en determinada partida, en determinado informe financiero. Entonces, en este caso, un riesgo, el riesgo inherente de la auditoría, de la contabilidad, está dado por la naturaleza propia de la función que se está desarrollando. En este caso, el riesgo inherente de la auditoría también proviene de esa complejidad que el auditor debe aplicar normas, aplicar estándares, tener conocimiento y destreza en su aplicación, en su adecuada aplicación de procedimiento, de examen, para evitar, ¿verdad?, que los riesgos o los errores en la partida de los estados financieros no sean descubiertos, ¿verdad? Entonces, el riesgo inherente, en este caso, ¿qué es el riesgo inherente? Que le es propio a la contabilidad y a la auditoría también. Es la posibilidad de que un saldo de una cuenta o clase de transacción contenga errores importantes sin considerar la existencia de controles internos. O sea, sin considerar ningún control, sino que este riesgo es proveniente por la misma complejidad y naturaleza compleja y voluminosa de la contabilidad, por la cantidad de datos y la complejidad de la manipulación de esos datos a través del sistema contable. Eso es el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo de control? El riesgo de control es la posibilidad de que un saldo de cuenta, nuevamente, o clase de transacción separada o cuando se acumula con otros saldos de cuenta o clase de transacciones, contenga errores importantes también en su cifra, aun cuando existe un sistema de control interno relacionado con ese sistema de acumulación de datos e información financiera. O sea que, en otras palabras, el riesgo de control es la posibilidad de que los estados financieros contengan una cifra errónea importante, aun cuando existe un sistema de control relacionado con ese procedimiento de acumulación o de conformación de los estados financieros. O, dicho de otro modo, los errores pasan al sistema, a través del sistema contable, a pesar de que existe un filtro de control, ¿verdad? Aún así, los errores pasan a la cifra e distorsionan los estados financieros. El riesgo de detección. Este riesgo es propio de la naturaleza de la aplicación de los criterios técnicos del auditor al realizar un examen. ¿Cómo es esto? Bien, riesgo de detección. Cuando el auditor planifica sus procedimientos de examen, procedimientos analíticos, sus procedimientos pruebas de control, él aplica estos controles a una muestra que él ha considerado suficiente para aplicar estos procedimientos. La auditoría, esa es una característica de ella, no aplica todos sus procedimientos de examen a la totalidad de las cuentas que son examinadas en determinado periodo en una área concreta.
lo que hace es auxiliarse de muestra. ¿Por qué? Si no hiciera esto, eso fuese antieconómico y en algunos casos irrealizable por la magnitud de operaciones que hay que revisar. Siempre se auxilia de muestra. Por ejemplo, si de un 100% de la cuenta de clientes de un periodo va a examinar esa cuenta, tenemos aquí que son 100 clientes, por ejemplo, hay un saldo total el auditor no va a examinar las 100 cuentas, sino que él, según su criterio profesional, él analiza en las circunstancias del negocio, conforme los controles internos que existen, la evaluación que ha hecho general de la organización, él considera cuál es el tamaño adecuado de la muestra que va a tomar, 50% o 20% o 30%. Supongamos acá que se aplica un 30%, ¿verdad? Según el juicio profesional del auditor. Quiere decir que de estas 100 cuentas él va a examinar 30, conforme a este ejemplo. Si él encuentra que en esas 30 cuentas se cumplen adecuadamente los controles internos, los clientes fueron seleccionados adecuadamente, los clientes efectivamente están pagando, ¿verdad? Pusieron toda la fianza o garantía en el crédito que les fue otorgado, ¿verdad? Los montos de ingresos de esos clientes para recuperar el dinero fue adecuado. Los trámites internos, ¿verdad? Los registros contables a través del sistema de control interno de la organización es eficiente, se reciben los depósitos, se trasladan a banco y se registran contablemente oportunamente y todo esto está bien, cuadra, perfecto. Entonces él lo que hace es suponer, para eso es la muestra, para inferir o deducir que así como es la muestra que ha sido examinada, esa misma cualidad se aplica o se infiere, se deduce, se supone, en otras palabras, que es aplicable al 100% de la población de donde ha sido tomada esa muestra. Si estas 30 cuentas de estos clientes entonces tienen todas estas cualidades, él supone, ok, entonces, ¿para qué extendernos más en prueba? Y necesariamente si estamos viendo que con lo que hicimos tuvimos una aceptación, ¿verdad?, adecuada de la razonabilidad y la eficacia del sistema de control de esta cuenta de cliente. Entonces, con eso él ya emite su opinión. Al emitir su opinión está corriendo este riesgo, ¿no? Riesgo de detección. ¿Qué es el riesgo de detección? Es la posibilidad de que los procedimientos diseñados por el auditor, los procedimientos de examen diseñados por el auditor, no detecten alguna desviación o distorsión o error en las cuentas de los estados financieros que han sido examinados y que contienen un error importante. Entonces, él está corriendo aquí este riesgo. ¿Por qué? Porque él está examinando solamente el 30%. Pero ¿qué pasa con el 70% que no ha sido examinado? Aun cuando él haya garantizado acá que todo esto está bien hecho en estas 30 cuentas, pero este 30% que él tomó, eso no le da total seguridad de que este 70% tenga la misma característica de eficiencia, eficacia y cualidades que encontró en la muestra. Entonces ahí él está corriendo un riesgo, que es una naturaleza de la auditoría, que realizar esto así, sí, pero hay un riesgo siempre, ese es el riesgo de detección. Posibilidad de que el auditor no detecte con sus pruebas y procedimientos errores importantes en la cifra de los estados financieros. Ok, entonces les decía anteriormente que una combinación de ellos o uno de ellos por separado puede causar que el auditor dé un dictamen inadecuado o un dictamen erróneo sobre estados financieros que han sido auditados. O sea, el riesgo de auditoría está presente de esa manera. ¿Qué puede hacer el auditor para disminuir este riesgo? Bien, como ya les explicaba, debe haber
una consciente planificación, ¿verdad? Una adecuada preparación de los procedimientos propios de examen, ¿verdad? Para mantener este riesgo a un nivel bajo. El interés del auditor sobre este riesgo es siempre mantenerlo bajo. ¿Y qué significa eso? Mantenerlo bajo significa que él debe emplearse más a fondo, en mayor cuidado en la tarea que va a realizar de examen. ¿Cómo evaluamos el riesgo inherente en caso del auditor? ¿Cómo se evalúa? A nivel de estado financiero y a nivel de saldo de cuenta o clase de transacción. ¿Qué evaluación hace el auditor a nivel de estado financiero? Hablando del riesgo inherente. ¿Qué criterio, qué dato, qué actitud debe tener sobre la posibilidad de que a nivel de todo el estado financiero existan errores importantes? Tiene que prever cuál es la experiencia de la administración en el manejo de la organización propiamente y por supuesto en el manejo o elaboración de los estados financieros propios de la entidad, ¿verdad? Porque cuanto mayor experiencia tenga el administrador, el gerente financiero, el gerente general, involucrados en la elaboración del estado financiero, entonces el riesgo va a disminuir. Cuanto menor experiencia tenga, por supuesto, la administración, entonces los riesgos de que haya cifras de errores van a ser mayores. Asimismo, en cuanto a la integridad de los involucrados en el proceso de elaboración de los estados financieros, administración general y administración financiera. ¿Cuál es la integridad de estas personas? Hay maneras como evaluarlas, sobre todo cuando el auditor ya conoce a la entidad, ya conoce sus fallas, ya conoce sus irregularidades, sus errores y los esfuerzos que se han hecho o no se han hecho para mejorar estos sistemas, ¿verdad?, de control y procesamiento de datos de información contable. Entonces, cuanto mayor íntegra es la administración en su conducta moral y en sus capacidades, ¿verdad?, para aplicar y realizar una traba, entonces el riesgo a nivel de estado financiero es menor. Cuanto menor íntegra es la administración financiera y de la organización en su conducta moral, entonces mayor es el riesgo de que hayan datos erróneos en los estados financieros. Cuando la administración se encuentra también sometida a presiones inusuales por mostrar resultados, esto puede ser un importante aliciente de que la administración altere la cifra o altere los datos cuando hay presiones excesivas de los propietarios, de los accionistas, por ver resultados, por mejorar esa cifra, entonces puede verse influenciada la administración financiera en alterar, distorsionar los datos de los estados financieros. Si se establecen asimismo objetivos irreales, objetivos que no se pueden alcanzar en la realidad, que son demasiado ambiciosos, que no toman en cuenta las capacidades propias de la organización, las capacidades internas, reales, entonces esto también puede causar un problema y verse a la larga influenciado a motivar una alteración de cifras para demostrar que se están alcanzando éxitos cuando en realidad no es así. Ok, brevemente, ¿verdad? A nivel de saldo de cuenta y clase de transacción, ¿cómo hace cuáles son los criterios o puntos de vista donde el auditor dirige su atención? A nivel de saldo de cuenta o clase de transacción, el riesgo inherente, el auditor lo va a evaluar en este caso a través de la destreza y capacidad de las personas que están involucradas en la realización de los asientos contables propiamente, en la clasificación contable, en la experiencia que tienen las personas involucradas en el departamento financiero para manipular adecuadamente esta información conforme a normas y procedimientos aceptables, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos que va a visualizar el auditor cuando observa el riesgo inherente a nivel de saldo de cuenta o clase de transacción. Otro análisis que puede hacer el auditor también es por el giro del negocio de la organización. Hay organizaciones que, por ejemplo, controlan sus inventarios de una manera
más fácil con tarjetas, CARTEX, ¿verdad? Y un control de CARTEX computarizado similar, ¿verdad? Que tal vez no son muchos los productos que vende la organización, pero sí son costosos. Por ejemplo, automóviles, industria metalúrgica, son productos que no se van a perder fácilmente, que no se piden tal vez en grandes cantidades cotidianamente, que es más fácil controlarlo, aunque son muy costosos, ¿verdad? Entonces ese giro de negocio de esta manera permite un control más eficaz sobre los inventarios que, por ejemplo, un negocio de una ferretería, una farmacia, un proceso productivo incluso, ¿verdad? O un supermercado donde la cantidad de productos son enormes, son muchos productos, ¿verdad? Que no se puede controlar fácilmente, así como un CARTEX por cada uno de ellos, porque es impracticable. Entonces ahí el riesgo inherente obviamente va a aumentar cuando existen este tipo de organizaciones, dependiendo de la organización, de los giros del negocio, de la organización, tiene que considerarlo el auditor para evaluar el riesgo inherente a nivel de saldo de cuenta o clase de transacción. Otra característica es la evaluación del riesgo de control. ¿Cómo evaluar el riesgo de control el auditor? Recuerden, estos son algunos elementos, tips rápidos, ¿verdad? Que les estoy dando, ¿verdad? Hay muchos más, esto no es todo, obviamente, estoy mencionando lo más relevante y lo que tengo más a la mano, ¿verdad? Para ilustrarles, ¿verdad? ¿En qué consiste el riesgo de control? Que el riesgo de control, decíamos, la posibilidad de que los riesgos, las cifras, ¿verdad? Erróneas pasan a los estados financieros y distorsionan estos mismos estados financieros, aun cuando existe un sistema de control relacionado, ¿verdad? No es capaz de detectar, advertir a tiempo, ¿verdad? Prevenir, detectar y corregir los riesgos o los errores a través del sistema contable antes de que lleguen a los estados financieros. Entonces, el riesgo de control, ¿cómo lo evalúa el auditor? En este caso, el riesgo de control, a través de que si existe un diseño adecuado del control, por ejemplo, que esté debidamente documentado, que las personas lo dominen, que las personas lo apliquen además, porque una cosa es dominarlo y otra cosa es aplicarlo. ¿Verdad? Que el administrador, ese control interno, el jefe del departamento, responsable del departamento, aplica con rigurosidad el control como está establecido o en su oportunidad como está establecido, que se hacen las correcciones en el momento oportuno, que se proponen las mejoras o se implementan mejoras en el sistema de control interno. Eso lo evalúa el auditor. Si existen suficientes controles y adecuados controles relacionados con la transacción que corresponde, si el control es documental, si el control es computarizado, ¿verdad? Si el control es automatizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera el control como objetivo de su existencia? ¿Verdad? Si es oportuno, si es eficaz, eficiente. Entonces, este tipo de cosas, si son suficientes los controles, si son suficientes las personas involucradas en el control de los datos de información o procesos a que se está aplicando este control. Entonces, esos son los análisis que el auditor va a aplicar cuando evalúa el riesgo de control. Acá tenemos este ejemplo que es similar ya a lo que van a aplicar ustedes en el examen que van a realizar. Y es lo siguiente. Cuando el auditor evalúa los sistemas de control interno de una organización, él tiene ciertas previsiones de cuánto va a durar su examen, cuántas actividades de examen va a realizar en cada área, de acuerdo con sus expectativas, de acuerdo con su evaluación previa que él hace de esta área, de cada una de estas áreas. Sin embargo, puede ocurrir que el control interno de la organización sea tan efectivo que disminuye la cantidad de trabajo que el auditor va a realizar. Porque al decir, pues, encontrar que todo se hace bien, que las personas cumplen, que todo está normado, que el diseño es adecuado, y mira los resultados que son óptimos, entonces él dice, pues, hombre, esto me voy a reducir el trabajo que yo tenía previsto, producto de la fortaleza del sistema de control interno. Y puede ocurrir lo contrario también, que el sistema de control interno no existe debidamente documentado, nadie lo conoce, la gente que lo conoce tampoco lo aplica, los resultados son malos, entonces se mira pues aquellas grandes deficiencias que le exigen al auditor trabajar más de lo que tenía previsto. Entonces, cuando el auditor evalúa cada una de estas áreas, él tiene una expectativa, tiene ciertas expectativas.
Vamos a ver con este ejemplo. Aquí tenemos estas 4 áreas o departamentos: área de examinar, departamento de ventas, producción, recursos humanos y crédito. De su evaluación previa que él ha realizado, deduce que en el departamento de ventas su expectativa es que puedan haber pocos errores, un mínimo de errores. En el departamento de producción, su expectativa es que hay algunos errores, son más de pocos. En el departamento de recursos humanos, muchos errores. Y en el departamento de crédito, pocos errores. ¿Verdad? Tenemos su experiencia. Entonces, en esta primera parte, en esta primera evaluación de su expectativa, denominamos riesgo inherente. O sea, riesgo de que por la naturaleza de las funciones que ahí se cumplen, por su complejidad y la aplicación de criterios técnicos suficientes, ¿verdad?, se produzcan estos errores, o con el departamento de ventas. Si nosotros aplicamos una escala, en este caso para decir cuando el riesgo es alto, cuando el riesgo es medio o cuando el riesgo será bajo, vamos a analizar cómo calificaríamos cada una de estas expectativas. Si en el departamento de producción las expectativas son, decíamos, algunos errores, en el departamento de recursos humanos las expectativas son muchos errores y en el departamento de crédito son pocos errores, ahora analicemos qué escala o valoración le damos a cada uno de estos riesgos. Estamos hablando aquí en el caso del riesgo inherente. Si son pocos errores los que se esperan, ¿cómo es el riesgo? Si son pocos errores, bajo, ¿verdad? Pero si los errores son pocos, según la expectativa, entonces el riesgo inherente es bajo en el caso del departamento de ventas. Si el departamento de producción se esperan algunos errores, decíamos que es un poco más de poco, entonces, ¿qué clasificación le correspondería? Medio. Si en el departamento de recursos humanos se esperan muchos errores, ¿qué clasificación le dan? Alto, ¿verdad? A mayores errores, a una expectativa mayor de errores, obviamente el riesgo aumenta. ¿Sí? Eso es riesgo alto acá. Y si en crédito esperamos pocos errores, ¿qué decíamos? Es bajo. Ok, eso es en cuanto a la evaluación del riesgo inherente. Eficiencia del control interno. Estamos hablando aquí ya de el riesgo de control, ¿verdad? Riesgo de control. Si el sistema de control interno es eficiente, ¿cómo van a ser los riesgos? Van a ser bajos, ¿verdad? Que van a estar al mínimo si el sistema de control tiene una eficiencia básica. Si es el caso contrario, si el sistema de control interno es deficiente o débil para detectar, prevenir, corregir errores importantes, entonces el riesgo, ¿cómo será? Alto, ¿verdad? Analicemos entonces. En el caso del departamento de ventas, aquí hay un error, aquí no son errores, aquí vamos a decir, disculpen, ya vamos a ver, no se preocupen. Aquí no son muchos, sino que la eficiencia digamos que es baja. Ahora sí. Si la eficiencia del control interno es baja, ¿cómo es el riesgo? Si la eficiencia y eficacia del control interno para detectar, prevenir, solucionar errores
es baja, entonces los riesgos son altos. Hay una relación inversa, ¿verdad? Entonces el riesgo será alto. Departamento de producción. Si la eficacia del control interno es media, obviamente el nivel de riesgo va a ser medio. Si la eficacia, departamento de recursos humanos, del control interno es alta, entonces el riesgo va a ser bajo. Y si la eficacia del control interno es baja, el riesgo es alto. Estamos claros, hay una relación inversa. Entonces, de esta evaluación, el auditor va a determinar cuánto trabajo, cuánto esfuerzo de examen va a realizar. Y ese esfuerzo de examen está relacionado con la cantidad de evidencias que él va a obtener del trabajo. A mayor trabajo, más evidencia, porque significa llenar más de documentos, obtener más documentos, tratar copias, montar ahí toda la documentación de respaldo de las evidencias, está trabajando más. Y al trabajar menos, entonces el nivel de evidencia se disminuye. Analicemos entonces el nivel de evidencia. Si el riesgo inherente es bajo y el riesgo de control es alto, entonces hay una compensación, ¿verdad? Aquí de ambos riesgos. Quiere decir entonces que el nivel de evidencia sería medio, ¿verdad? Pero no sería ni alto ni bajo, sino que sería medio. Departamento de producción. Si el riesgo inherente es medio y el riesgo de control es medio, entonces el nivel de evidencia va a ser medio. Miremos este departamento de recursos humanos. Si el riesgo inherente es alto y el riesgo de control es bajo, entonces también se está compensando, ¿verdad? Está compensando, entonces sería medio. Si el riesgo, caso del departamento de crédito, es bajo y el riesgo de control es alto, también va a ser medio. En este caso del ejemplo, es una coincidencia que nos dio medio, ¿verdad? Todos los niveles de documentación o de evidencia es medio. Por tanto, el riesgo de detección va a ser medio, ¿verdad? Porque estamos en este nivel. Es como que digamos que el riesgo de detección va a ser del 50%, 50 y 50, porque no está haciendo ni mayor cantidad de trabajo de examen ni está haciendo tampoco el mínimo. Vamos a ver, vamos a continuar, vamos a alterar algunos de estos para que veamos cómo se transforman las evidencias. Voy a tomar una foto en este momento, este primer ejemplo, para continuar y explicarles y veamos la variación del segundo ejemplo que voy a realizar.
Ok, ahora vamos a suponer que vamos a ver los riesgos de control para hacerlo coincidir con el riesgo inherente. Bueno, aquí ya coinciden. Vamos acá a este. Ok, ahora vamos a evaluar cómo serían las evidencias y cómo sería el riesgo de detección a partir de estos nuevos supuestos. Fíjense bien que similar a estas modificaciones que estoy haciendo yo, es lo que ustedes van a analizar a continuación cuando realicen su examen. De acuerdo a unas circunstancias que están ahí planteadas, ustedes van a determinar cómo varían estos riesgos y les va a servir este ejemplo para la realización de su examen. Entonces, si el riesgo inherente es bajo y el riesgo de control es bajo, ¿cómo es el nivel de evidencia? Si los riesgos, ambos riesgos son bajos, ¿qué significa? Pocos errores, ¿verdad? Y significa que el sistema de control interno es eficiente. Hay que modificar algo, disculpen. Para que el riesgo sea bajo, el nivel de eficiencia del control interno debe ser alto. Aquí entonces debería ser bajo. Y este alto. ¿Qué les voy a explicar? Ok. Si la eficacia del sistema de control interno es alta, significa que los riesgos lo mantienen en un nivel más bajo. ¿Verdad? Si la eficacia del control interno es alta, entonces los riesgos están al mínimo. ¿Verdad? Ok. Si el riesgo inherente es bajo y el riesgo de control es bajo, ¿cómo es el nivel de evidencia? O sea, si el auditor observa que los riesgos son pocos, las complejidades son pocas, las posibilidades de errores son pocas, y además que observa, eso va hablando del riesgo inherente, pero además evalúa el riesgo de control y observa que la eficacia del sistema de control interno es alta, que todo el mundo cumple, que todo el mundo conoce, que los sistemas son adecuados, que el diseño es adecuado, que son oportunos, que producen buenos resultados. Todo eso significa eficacia alta del sistema de control interno. Si la eficacia es alta, entonces el riesgo de control es bajo. Si ambos riesgos son bajos, ¿cómo va a ser el nivel de evidencia? Va a ser bajo también. Porque significa que el auditor no tiene que extenderse tanto, ¿verdad? En tanto trabajo, porque los riesgos le están dando la seguridad, ¿verdad? Las valoraciones de los riesgos de control le están dando la seguridad de que hay pocos errores o pueden haber muy poquísimos, de modo que el riesgo se mantiene bajo. Entonces, trabaja menos, en otras palabras, a aplicar procedimientos de examen. Entonces, su nivel de evidencia será bajo. Pero como es el riesgo de detección, si yo trabajo menos en algún asunto, entonces en ese asunto mi riesgo se aumenta. Si ustedes estudian mucho en una clase, son eficientes en esa clase, entonces el riesgo de que salgan mal disminuye. Pero si ustedes estudian poco en esa clase, se desinteresan, entonces trabajan menos, ¿cómo es su riesgo? Es más alto, ¿verdad? Porque no la tienen adecuadamente, o sea, o el máximo. Caso del ejemplo que está acá, es similar. Si el auditor trabaja solamente en una muestra del 30%, eso es lo que va a acumular como evidencia relacionada con ese 30%. Pero ¿cómo es el riesgo de detección? Es alto, ¿verdad? Entonces algo similar ocurre acá. Si las evidencias son bajas, el nivel de evidencia son bajas, significa que hay un mínimo de trabajo de examen, pero el riesgo de detección entonces aumenta la posibilidad de que muchas cosas ocurran negativamente y que no las evalúe, el auditor no las descubre. Entonces el riesgo de detección es alto. Departamento de producción
Bien, teníamos, ¿verdad?, que ambos riesgos son medios, entonces el nivel de evidencia va a ser medio. Y el riesgo de detección va a ser medio también. Ok, si el riesgo inherente es alto en el departamento de recursos humanos, ¿verdad?, se tienen muchos errores, entonces el riesgo es alto. Y la eficacia del sistema de control interno es baja, además, se esperan muchos errores y además la eficacia del control interno es baja, entonces el riesgo de control es alto. ¿Por qué? El sistema de control interno es más deficiente, entonces el riesgo de control es alto. Entonces la combinación de ambos riesgos, alto el riesgo de inherente y alto el riesgo de control, entonces, ¿cómo va a ser el nivel de evidencia? Si el auditor tiene expectativas de que estos dos riesgos son altos, hay muchos errores y además de eso el sistema de control interno es deficiente, entonces va a tener que trabajar más, va a tener que esforzarse más. Si una clase para ustedes es muy difícil, ustedes tienen que esforzarse más. Algo similar ocurre. Entonces, en este caso, el nivel de evidencia va a ser alto también. Alto también. ¿Ok? Pero ¿cómo sería el riesgo de detección? Al generar más trabajo de examen, más procedimientos, más evaluaciones, más comprobaciones, más esto, más lo otro, entonces él está cubriendo un mayor rango de operaciones y documentación, de modo que el riesgo, ¿qué pasa con el riesgo? Si aquí fuera el inverso, que su muestra fuera del 70%, ¿verdad?, y a todo esto le aplica pruebas y procedimientos de examen, entonces el riesgo, ¿qué ocurre con el riesgo? Disminuir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurriría acá. El nivel de evidencia es alto por la cantidad de examen, pero el riesgo de detección es bajo. Y el último ejemplo, ¿verdad?, es similar al primero, ¿verdad?, el riesgo de inherente es bajo y el riesgo de control es bajo, entonces el nivel de evidencia va a ser bajo, pero el riesgo de detección va a ser alto. Ya sabemos, ¿verdad?, esta relación inversa que se produce allí. Ok, en el caso de las NIF relacionadas con evaluaciones, ya les decía yo que tendrá que ver con el área concreta y con los documentos que se van a realizar. Si se trata de transacciones, por ejemplo, provenientes de clientes, entonces hay que ver de contratos especiales, cuál es la NIF que es aplicable. Si se trata de la elaboración de los estados financieros, ¿verdad?, estado de situación financiera, cuál es la NIF que son aplicables, estado de resultados, cuál es la NIF. Dependiendo de la clase de transacción, así hay NIF particulares para aplicarse en cada operación o tipo de transacción relacionada. Si se trata de la elaboración de flujos de efectivo, si se trata de activos, de evaluación de activos que no son disponibles para la venta, etcétera. Todos los tipos de transacciones van a estar relacionadas entonces con las NIF pertinentes que les compete aplicarse en cada circunstancia. Entonces, jóvenes, de esta misma manera ustedes van a realizar el examen de primer parcial en base, en este caso, a situaciones, ¿verdad?, que se les proponen ahí, que ustedes analicen, y ahí van a terminar ustedes estos niveles de riesgo y el resto de evaluación de nivel de evidencia, el riesgo de detección y otros detalles similares, ¿verdad?, a esta clase que hemos visto el día de hoy. Síganse cuidando, por mi parte eso ha sido todo. Que pasen un buen día y seguimos en su curso de normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de auditoría. Muchas gracias.